¿Es cierto que yo puedo agarrar una tuerquita ahí afuera del medidor y bajar mi recibo de luz? Ahora, pero tú decías crecer, y crecer puede ser primero que la demanda, que el consumo interno aumente, ya sea por empresas o familias, o exportarlo. Cuando estés terminando la universidad, etcétera, ni se te ocurra hacer una maestría en lo mismo o algo parecido. Hola gente, bienvenidos a Chela de Negocios. En este podcast nos tomamos una chela y hablamos de negocios. Así es. ¿Cómo estás, Willard? Salud. Salud, mi Nico. Estamos hoy día con Toño Rosa. Salud, Toño. Hola, Nico. Willer. Toño es CEO, consultor, experto en la industria eléctrica. Y como somos medio eléctricos, un traguito. Nos ponemos eléctricos hoy día. Como nos queremos poner eléctricos acá en el programa, hoy día la idea es conversar sobre la industria de la electricidad, de la energía, entender un poco cómo funciona ese mundo. ¿Cómo haces para que llegue eso que hace que mi celular funcione todos los días hasta mi celular? ¿No? Dale. Nada, bienvenido, Toño, acá al programa. Muchas gracias. Gracias a ti, brother. Cuéntanos, porfa, explícanos. O sea, primero creo que podemos arrancar por entender la cadena de valor completa, ¿no? O sea, ¿qué negocios hay en la energía? Ok, ya. Yo creo que la mayoría de mortales Ajá. lo que conoce es a las distribuidoras, ¿no? Que son finalmente las que dan la cara y las que te venden electricidad. Luz del Sur. Cuando llega mi recibo, lo que Sí. sale en el recibo. Claro, Sí. Luz del Sur y la zona norte, que era del norte en su momento, Día Plus Energía, ¿no? Aquí en Lima. ¿Es cierto que yo puedo agarrar una tuerquita ahí afuera del medidor y bajar mi recibo de luz? No, hoy en día no, bajar no. Puedes ahí en tu casa, qué sé yo, lo que hay es hay un medidor afuera que viene alguien hoy día en general, lo chequean ahí con la vista, pero hay otros en otros lados que sí hay medición remota, ¿no? Pero no. A ver, ¿qué hay atrás? Tú tienes el negocio de generación, el negocio de transmisión y el negocio de distribución. Ok. Ahí están los fierros. Que después hay otro negocio que es el de comercialización. Otra vez, el que da la cara es el distribuidor. Y muchas veces la gente cree que cuando se va la luz, ¿Qué no. es culpa del distribuidor? Claro, la primera maldición te viene es Luz del culpa de Sur. Luz del Sur, culpa de Plus Energía, si vives aquí en Lima, si estás en el norte puedes ir a Andina, estás en el sur de Ceal, en Arequipa, etc. Pero lo que está atrás es que la falla puede haber sido en el negocio de generación, la falla puede haber sido en el negocio de transmisión o la falla puede haber sido en la última milla en el negocio de distribución. Buenazo. Si te parece, vamos uno por uno, ya Ok. sé que son esos tres. La generación. Ya. Y aquí entiendo que hay diferentes maneras de generar. Algunas son consideradas más limpias que otras, o verdes y las otras no verdes. Antes de perdernos Pero- en la generación, quería preguntar Sí. ese tema de cuando se va la luz. ¿Normalmente culpa de quién es? Puede ser cualquiera de los tres que te he dicho. En general, es más de la última milla, porque hay superávit de generación en el Perú. Alianza Lima no tuvo nada que ver entonces. esta No, vez. nada que ver. Ahora, ahí te suelto una. Estate listo. Dale. Tenía que soltarla, me la guardé y ahí dije... Lo no, que la pasa es tengo que para los que no saben, Toño es salvajemente aliancista. Lo hemos puesto ahí con fondo Así azul, es. ¿no? Para que esté temático. Y Nico y yo, bueno, ya lo saben. No, Vamos. y siempre quiero hacer una mención especial a los hinchas de la U. Gracias por seguirnos. Sí. Chévere. Mi bro, Perdón. generación, porfa. Sí. A ver, en generación tú tienes distintas fuentes de generación. Básicamente tienes las renovables y las no renovables o la generación térmica. En las renovables están las más conocidas, es la hidroeléctrica, que Perú ha sido por excelencia un país hidroeléctrico. Tienes las eólicas, que son las palas que se mueven con el viento, y tienes las solares, que son los paneles solares. Hay otras fuentes, pero esas tres son las más conocidas. Y en las fuentes térmicas tienes gas, y ahí es una bendición que el Perú tenga el gas de Camisea. Es una fuente energética que nos cambió el país y muchas veces la gente no... ¿Y que va a durar hasta cuándo? Tiene todavía para largo. Generalmente acá tiene que haber un dinamismo que se sigan explorando pozos y que esto dure forever, ¿no? Porque igual los yacimientos es un recurso finito que se agota. Tienes el carbón, que en el Perú ha habido alguna planta que tenía Engie, era en el sur, que había salido de baja, y tienes petróleo, ¿no? Hoy en día el mix de generación, y diría así, grueso es que si tienes dos focos, dos luminarias,
una tiene atrás el agua y otra tiene atrás el gas de camisea. Pero lo que es las renovables no convencionales, que igual son renovables, que es la eólica y solar, cada vez están ganando mayor espacio en el país. Sí. Ahora, en términos relativos, tú dices más o menos 50-50. Sí. O sea, entre renovables y no renovables aquí en el Perú. O gas. Sí, yo diría 60-40, 60 entre agua y un poquito de eólica y solar y 40% gas de camisea. Ya. Y eso en términos relativos nos hace, entiendo, súper buenos. O sea, porque... El precio de la energía en Perú es bastante competitivo. Ya. Y es bastante competitivo, en lo primero que es más importante, en dinero, ¿no? Y además es una matriz energética que es amigable con el medio ambiente. Eso es lo que te iba a preguntar. Así es, porque tienes más de la mitad que es renovable y en los combustibles fósiles, que es el gas, es el menos contaminante Así es. de los combustibles. Si voy a quemar algún combustible, el peor entiendo es el carbón, ¿me equivoco? Así es. El peor es el carbón. Sí. Luego, el petróleo, que se quema tal cual el petróleo o se convierte en algo antes de quemar. No, se quema, sí. Se quema literalmente Sí. el petróleo. Depende, cada uno combustible, pero sí, pero igual. ¿Ya? Los Y dos son el- los más contaminantes, sí. Y el gas, que sería de esos el menos... El menos contaminante. El menos contaminante, el menos Sí, dañino. Y algo importante que tenemos que tener en la cabeza es que el gas que tiene el Perú es un gas que es propio, ¿no? Ujú. Está ubicado en el Cusco y llega por un monoducto, llega por un ducto a la ciudad de Lima. Y acabo un comentario, ¿no? ¿Por qué se instalaron las plantas térmicas en Chilca? ¿No? Si uno va camino al sur, kilómetros 65, 70, ¿por qué están las térmicas ahí? Porque el gas viene por ahí, pues el gas viene del sur. Ajá. Si el gas hubiera estado en el norte, estarían por Ancón, por Santa Rosa, en el norte. No hay... Oye, y en términos relativos, nosotros, digamos, somos esencialmente, o sea, 60% renovables, 40% gas, digamos. Sí. Y en otros países, en Estados Unidos, yo entiendo que la proporción es bastante diferente. Claro, son distintas. Cada país tiene un mix de generación distinto. ¿Por qué hay tanto uso en el Perú, por ejemplo, de hidroeléctricas? No, porque Tenemos una cordillera maravillosa. tenemos la cordillera de los Andes, lo que te hace tener son saltos bastante grandes. Tú necesitas para generar con hidro dos cosas, que es agua y caída. ¿No? Generalmente, claro, si la central está muy arriba, la cuenca es pequeña, no va a tener mucha agua, ¿no? Ese pidió que entre los 2.000 metros a 3.000 metros sobre el nivel del mar es donde tienes pues, conseguir buenas caídas y buena cantidad de agua. Y en el Perú más es en la zona del Atlántico, que es al otro lado de la cordillera. Cuando hablamos de la cordillera de los Andes, sí. tú lo que dices es la zona que va hacia Lima, la zona que va hacia las ciudades costeras, Trujillo, Chiclayo, qué sé yo, esa es la cuenca del Pacífico. Que tiene menos agua. Tiene menos agua, sí, es más bondadosa la cuenca que va hacia al Atlántico, ¿no? Ajá. ¿De dónde nacen los ríos de Brasil? Todo? Claro, Ahí. claro, todos los ríos de la selva. Así es. Una pregunta, y si tenemos tantas fuentes de energía, ¿por qué no somos un país millonario por la energía? No, a ver, lo que nosotros tenemos es un precio de energía bastante competitivo, digo, con este mix de agua y gas, ¿no? Y eso sí es soporte para mucho crecimiento de la industria. A ver, es importante, si retrocedemos, en este ejemplo que daba, que hoy día una luminaria es agua y otra luminaria es gas, para hacerlo bastante simple. Yo tengo 56 años, ¿no? Te conservas bien. En los 90, hago un poquito de deporte, en los 90, Perú era básicamente un país hidroeléctrico. Ajá. ¿Ya? Eso quiere decir que si no habían lluvias, podrían haber cortes de electricidad. Como está pasando hoy en Ecuador, ponte. Claro, cuando tú apuntas a una matriz de generación muy dependiente de la hidro, ya te la estás jugando mucho, que Diosito te envíe las lluvias necesarias, ¿no? En la época de lluvias. ¿Cuándo son las lluvias? ¿Cuándo son los huaicos? Claro, en verano. En verano. ¿Qué quiere decir? Porque está lloviendo en la sierra, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno para mí, yo siempre digo que está muy metido 30 O sea, años. en verano y en invierno cambia la fuente de energía. Claro, pero así es, ya le diste. Ese era el punto que quería llegar. Pero igual, yo creo que siempre para mí es bueno, que esté metido en un negocio eléctrico, leer o ver que hay huaicos en la época de verano Claro. de acá, porque es una señal que está lloviendo en la sierra. Que va Yo a sé que, bajar el yo costo sé de que la a veces, energía. a veces joroba acá, te malogra el huaico ahí en la zona del sur chico, qué sé yo, ha causado más de un problema, más de una vez, ¿no? Estos huaicos, qué sé yo, y no solo hablo por las playas, sino en distintas partes del país, pero siempre es una buena señal que haya algo de huaicos porque quiere decir que va a llover. Y también tienes capacidad tienes reservorios. Ajá. Entonces tú lo que haces es, Guardas el agua. claro, conceptualmente tú podrías como generar al 100% con agua en la época de verano,
no, verano acá en la costa, baja esa agua en el invierno, lo cubres algo con lo que está en reservorios, pero la gran parte, entonces el gas entra a jugar mucho a partir de marzo a abril, cuando está terminando la época de avenidas o la época de lluvias. Ajá. Entonces hoy en día, Ahorita, en julio, estamos en full julio, gas. claro, la producción de gas es mayor que la producción Entonces, cuando llueve mucho, puedes almacenar el agua y irla soltando de a pocos para seguir generando En la época de- electricidad. Así es. Es verdad que el agua se puede almacenar, pero la energía no. Así es. A ver, yo sé que acá alguien me jalaría la oreja diciéndome, ya existen las baterías, los ves, sí, pero no están muy desarrollados en el Perú. En general, el concepto es que no se puede almacenar la energía. Entonces, tiene que producir lo que se está consumiendo en el momento. Entonces, tú me dirías, pero Toño, hay más de 40, 50 empresas de generación, ¿cómo diablos haces para que todo esto cuadre? Hay un operador de sistema, COES. el COES, que está ahí casi en Conquistadores con Par de Baleada, no muy lejos donde estamos ahorita grabando el podcast, que es en que se le encarga de operar el sistema. ¿No? Ese es el coordinador, opera el sistema de manera económica y va diciendo qué plantas entran y qué plantas no. Conceptualmente, otra vez, las que despachan primero sí o sí son las renovables. ¿Ya? Las renovables ¿Tienen prioridad? Tienen prioridad porque el costo Ok. variable de operación Hidro siempre es la primero. teoría marginalista, claro, es la hidro, el agua y el viento la que va a entrar a operar. Y la térmica es la que va cubriendo el delta diferencial. Pero puede ser también que en algunas zonas, por temas de caída de tensión, un poco más de temas técnicos, sí te digan, oye, tiene que acá prender un grupo térmico, qué sé yo. Pero conceptualmente, tú entras a despachar por costo variable. De cada, ya, y siempre entran las renovables primero. Y después entra el gas, en un momento puede entrar el petróleo, sí, ya no hay carbono hoy día en el Perú, ¿no? Así funciona. Entonces, cada empresa de generación tiene un centro de control. Por ejemplo, en StarCraft, donde he trabajado recientemente, hay 9 centrales. No es que el COE está llamando a central por central para decirle, oye, prende tu grupo 1, prende tu grupo 2. No. El COE coordina con el centro de control de StarCraft, en este caso, y dice, oye, aumenta carga, baja carga, etcétera. Pero en general, en el mundo, que yo he trabajado más en el mundo renovable, es como más predecible. Tienes agua, produces, tienes menos agua, disminuyes, porque no, ya puedes jugar un poco con los reservorios, pero el térmico sí es donde más en el día a día te dicen, aumenta la carga, baja la carga, etcétera. Pero ¿sí? qué fregado hacer una proyección de ventas, entonces, porque la generadora factura lo que genera. Cuando le pide el COES que genere Sí, en pero función... en general es interesante, Willa, lo que dices, porque si tú ves históricamente, entonces nuestros hábitos que tenemos nosotros, individuales cada uno, tenemos un patrón de consumo bien parejo durante el día de energía. Claro. Y que tú vas a hacer la sumatoria de todos los actores, ya sea nosotros los mortales, los pequeños negocios, las industrias, y sí puedes predecir con bastante Por certeza temporada, con estacionalidad. por estacionalidad. En el Perú, por ejemplo, tal vez hay un poco más de uso de aire acondicionados En verano. en verano en los últimos años. No, la temperatura te puede dar algún indicador de que oye, tal vez vas a necesitar más generación, etcétera. Pero es bien predecible en general. Y un año como cuando tuvimos COVID generó, digamos, cambios estuvimos bruscos. encerrados. Sí, ahí hubo una caída muy brusca de la demanda por la parada de la industria. Ya. Aumentó el consumo doméstico, pero la parada de la industria fue mucho mayor. Claro, las fábricas, las Claro, plantas. sí, claro. Porque tú puedes tener fábricas ves, que te quedaron en 50.000 hogares, no sé. Por lo tanto, debería haber una correlación también muy fina con el PBI, por ejemplo. Sí, yo creo por lo menos por experiencia, bueno, soy economista de formación, yo los dos indicadores que siempre tengo en la cabeza de cómo va el PBI es el consumo de electricidad y el despacho de cemento. Entonces, yo tengo eso como que siempre que veo las cifras de cemento o veo las cifras de electricidad, eso te da un feeling hacia dónde va el país, ¿no? Yo sé que a la vez en la electricidad hoy día hay muchas empresas que son más eficientes, qué sé yo, van a disminuir el consumo, pero en general es un indicador de Sí, que... pues, de crecimiento. De crecimiento. ¿O no? Sí. Ajá. Y ya que estamos en generación, por ejemplo, en hidroeléctrica, ¿cuáles son los principales desafíos? Tú que has tenido experiencia directa ahí. A ver, la hidroeléctrica es súper intensiva en CAPEX y su costo de operación en general, el OPEX, es bastante bajo. Entonces, ¿qué es difícil o qué es jodido en una hidroeléctrica ponerla en operación?
Pero una vez que pones una hidro... ¿Cuántos milloncitos te puede costar una hidroeléctrica de A inversión? ver, la experiencia en mi último trabajo, yo puse en marcha una central de 170 megas con cerca de 550 millones, 600 millones de dólares de inversión. De inversión. Sí, Que pero eso es una represa gigante. es una central gigante. Porque hay centrales que son como un trasvase y que tienen una turbina al final A del veces trasvase. hay pequeñas, ¿no? Ajá. Pero las que sí le hacen cosquillas al sistema, las que son importantes, está lo de Cheves, por ejemplo, con ese tamaño, acá tienes una máxima demanda de 7.500 megavatios y Cheves era 168, 170, es decir, sí era importante para el sistema, ¿no? Antes eran 2, 3%, podía ser la generación de sistemas, sí era importante, y hablas de inversiones millonarias, tío, pero una es que tú la pones en marcha y, y ya como que ya está todo funcionando bien así, la marcha blanca, etcétera, es una maquinita de dar dinero, ¿no? Claro, si todo funciona, digamos, la generación puede ser muy rentable. A pesar de tener una inversión gigante, Claro, yo digo, yo no sé, yo tengo en la cabeza conceptualmente que una inversión eléctrica bien manejada es un bono de 10%. ya. Ese es claro, en el negocio de eléctrico no vas a hacer, acá he dicho 2 dígitos en el ejemplo, pero en general no es un negocio de 2 dígitos. Es un negocio de 1 dígito y ojalá raspando llegue a 2 dígitos. ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión de Casi 10%, 10 años, ¿no? El payback más o menos son proyectos largos? son proyectos largos. Y la espalda que se requiere es No, gigante. a ver, para mí es el negocio de las grandes ligas. Ah. Que yo he visto muchas empresas que han querido meterse a este negocio y no, pues el capital que tienes que levantar es bastante importante. Y he dicho, a ver, una hidro bien manejada, o una empresa de generación bien manejada te da 10%, pero hay 2 negocios, o hay 2 negocios core, generación y comercialización. Y comercialización es bastante microeconomía, teoría marginalista, etcétera. Es decir, requiere estos buenos marcianos. Yo he sido uno de ellos en algún momento. Yo he vendido electricidad que estén haciendo N proyecciones de riesgos, etcétera. Hablábamos hace un ratito de que te puede ir un año húmedo, un año seco. Imagínate, tú eres 100% hidro, que fue mi último caso. No, tú dependes 100% de tu generación de lo que las lluvias que te mandó Diosito ese año. Tú tienes como data por 60, 70 años hacia atrás. Y tú simulas qué pasaría si se repite el año 60, el fenómeno del el año niño. 61, el año 62, el año 63. Comienzas a simular con eso cómo tendrían tus ingresos en los próximos 5, 10, 15 años. Y después también le comienzas a meter un volumen de contratos. Dice, no voy a dejarlo todo al spot, que es otra cuestión, vamos a conversar un ratito, sino voy a comenzar a contratar. B2B. Y te sale una cuestión alucinante de cómo puede ser tu envolvente de ingresos, ¿no? Y a veces si eres conservador hay una zona óptima de contratación que le llaman, que reduce los downsides, pero a la vez te vuelas los upsides. Y ahí lo puedo... Claro, Ya, pero- eso de vender energía, lo que decías, y el spot, y etcétera, tiene que ver con como el tráfico, con las horas punta en las que todo el mundo está Así demandando es, energía. Así es. Los precios cambian durante el día. Los precios cambian durante el día, pero igual el Perú haber cambiado, tener esta matriz de generación agua, gas, el gas margina en muchos momentos. Es un precio mucho más parejo de cuando yo inicié en el mundo eléctrico el año 96, que no había gas de camisea. Entonces ahí tenías mucho más... Claro, ahí la competencia del gas hace que el precio se estabilice. se estabilice. Es decir, el gas agua te hace que en general tengas un precio más estable y hoy día ves un montón de contratos de suministro eléctrico que ya te venden a un solo precio durante todo el día. Antes te decía, tú salías a contratar el megavatio hora, decía ya, no sé, 30 durante el día y 45 en la noche. Hoy día tú ves PPAs, que son los Power Purchase Agreement o los contratos de suministro eléctrico, que te dicen ya 35 parejo todo el día. Buenazo. Sí. Yo te preguntaba hace un ratito por los desafíos. Ah, ya. Entonces, tú, para entender, Sí, puedes yo invertir... yo comencé, No, me fui por otro perfecto. lado. Pero puedo invertir 500 millones de dólares. Si todo sale bien, lo recupero en 10 años. Sí. ¿Qué puede salir mal para que no ocurran esos 10 años? Primero, cuando en la hora de... A ver, acá hay 2 cosas. Hay los grandes desafíos que existen hoy día en general, en los grandes CAPEX en el país, y esto no solo es, creo que del negocio eléctrico, lo hemos visto en el tema de aeropuertos, los poderes en minas, etcétera, es 2 desafíos que no tienen que ver con la parte técnica, que es la permisología y esta famosa llamada licencia social. ¿No? Eso puede Bueno, ser- y la corrupción, me imagino, también es un Bueno, desafío, ahí ¿no? atrás, Para sacar claro, una obra de 500 millones de Sí, dólares. pero en general, claro, el tema de la permisología, tú puedes tener mapeados 100 permisos y te salen pues a la hora de hacer el proyecto 300, 200 más, ¿no? Y cada uno de esos puede ser una traba, etcétera.
y también la licencia social, ¿no? Yo creo pero en general, si tú ya tienes, creo que hay muchas empresas que son incumbentes, que tienen muchos años trabajando, en general tú ya sabes qué zonas pueden ser mucho más amigables con la inversión, qué sé yo, que puedes llegar realmente a acuerdos con las comunidades de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Hoy día muchas veces tú antes de intervenir para hacer un proyecto, tú ya tienes firmado, o sea, si no hay nada, no has hecho nada, ningún trabajo en campo, y tú ya tienes firmado un acuerdo con las comunidades, ¿no? De cómo van a gatillar ciertas cosas dependiendo del desarrollo de los proyectos. Eso tiene que ver principalmente con que les quitas el agua, les conviertes la zona. Claro, puede ser que haya un cambio de uso de los suelos, etcétera, ¿no? Pero en general, por ejemplo, donde se desarrolla, por ejemplo, las solares y las eólicas, sin temor a equivocarme, son zonas totalmente desérticas. Claro. Sí. Pero igual, los stakeholders aparecen, los grupos de interés. De repente Claro, aparece los un pueblo que bosques no secos estaba. del norte de Perú igual son de comunidades campesinas que los Sí, manejan, sí, ¿no? pueden aparecer. Y yendo a la parte técnica, Willard, yendo a tu pregunta, regresando a tu pregunta hace 10 minutos. Que los marcianos se equivoquen. Es en la parte hidroeléctrica son los túneles. Ah, A la hora de construir un túnel, claro, tú has hecho estas calicatas, has hecho estudios para ver la calidad de la roca, etcétera, pero te puedes encontrar con unas sorpresas, ¿no? Y las sorpresas, pues, las sorpresas en el negocio eléctrico son de 6 o 7 ceros a la derecha todas, ¿no? Ahí no hay sorpresa de $1.000, 10.000, ¿no? No, porque siempre es un negocio, yo digo, es el negocio de las grandes ligas, ¿no? Cuando tienes problemas, todos son múltiplos de 1.000.000, no sé, ¿no? increíble. Sí. Increíble. ¿Y cuánta oportunidad hay en el Perú para seguir desarrollando la industria? O sea, ¿en cuánto espacio hay para hacer más obras de este tipo? ¿Se puede exportar esa energía? Yo siempre digo, Perú ha sido bendecido comparativamente. Comparativamente, es otra vez lo que son los recursos que te dio Diosito, pues el que nos hizo a nosotros, ¿no? A ver, nos dio los Andes, eso te da potencial hidroeléctrico. Vientos nos dio desde Trujillo hacia arriba, hacia el norte. Creo que cualquiera que haya ido a las playas del norte, más por las playas del norte, sabe lo ventoso que es generalmente en las tardes. Y también toda la zona de la zona de Marcona, donde está Chogán, por ahí. Son zonas ventosas. En el sol se considera que la mejor zona del mundo, según los expertos, es el norte de Chile. Por lo tanto, el sur de Perú es bastante potente. Entonces tenemos sol en el sur, viento en la zona de Marcona y en la zona del norte de Trujillo hacia arriba. Tenemos Todos los Andes. los Andes para hidro y lo que ha sido una bendición el gas de camisea. Porque el gas de camisea es una fuente energética, no solo para generación de electricidad, ¿no? ¿Por qué vino, bueno, más allá de este crecimiento natural de la población que ha habido en la ciudad de Lima, ¿no? Más, no sé, 10, 12 millones de habitantes, ¿por qué mucha industria se fue al Lurín? Porque otra vez, el gas de camisea viene por el sur hacia Lima, y Lurín está al sur de... Pero cuando tú dices, perdóname, Nico, O sea, la energía es más barata. Claro, y tú tienes, por ejemplo, industrias como los cerámicos, que son intensivas de calor con los hornos, Ajá. y Perú se volvió de importador a ser exportador de cerámicos, porque usan el gas de camisea. Ahí me estoy saliendo del mundo de generación, pero te digo que hay que entender la función del gas de camisea, no solo en su impacto en la generación, que tal vez es el impacto más potente, sino hay impacto en las industrias intensivas de calor, en automóviles, en todas las zonas del Perú donde ya llega el gas a las casas. Tú pregúntale a la gente cuánto pagan y te quieres agarrar cabezazos, es poquísimo. ahora, pero tú decías crecer, y crecer Sí. puede ser primero que la demanda, que el consumo interno aumente, ya sea por empresas o familias, o exportarlo. Claro. Sí, a ver. O sea, teniendo, por ejemplo, en Ecuador están habiendo apagones muy seguidos en los Ya. últimos años. A ver. ¿Por qué Perú no está vendiendo energía ahí? Si Ok. es que tiene todas estas capacidades. Claro, la generación, uno tiene en la cabeza, creo en cualquier negocio no sé, crece la población, hay mayor necesidad, no sé, de viviendas y por lo tanto crece el mercado inmobiliario. No sé. En casi todos los sectores funcionan así, ¿no? Que hay un delta de crecimiento y dices, bueno, esto genera nuevas inversiones. En el Perú hay un crecimiento de la demanda que es 3-4%, muy parecido puede ser al del PBI, y eso te generaría nuevas inversiones. En general, primero para atender la demanda local, en cuál es hoy día la más económica, lo que se utiliza mucho es cuál es el costo de desarrollo, se dice, el costo de desarrollo de desarrollar una hidro, desarrollar una eólica, desarrollar una solar o una térmica. ¿Qué es la anualidad de la inversión? Ahí me pongo un poco financiero, Sí. ¿no? Que la anualidad del CAPEX más el OPEX. Ese costo de desarrollo es largamente hoy día más barato en las solares y en las eólicas.
Ok. Pero acá producen también de manera intermitente. Tienes otra cosita que no producen, el gas te produce parejo, la hidro cae un poco en el invierno. Y en Pero, la perdón, otra para sí, enten- varía para- un montón Sí, durante el día. Sí, y ahorita quiero cerrarlo esto con el tema de la potencial exportación o importación. ¿Ya? Entonces, en general, el crecimiento debería venirse naturalmente por donde es el costo de desarrollo más barato. ¿Ya? Más allá de la transición energética, más allá de ser amigables con el medio ambiente, vivimos en un país de tercer mundo, hay que recordarlo. No, seamos claros con esto de acá. Hoy día la transición energética en Perú se favorece Por porque el la costo. eólica y la solar son competitivas. Ajá. Si no fueran competitivas, tendría que ser a decretazo, ¿no? De que para que crezcan estas de acá. Así hablemos Claro, claro con no, esto por, acá. no por una convicción ni una voluntad de ser más verdes, un No, compromiso. lo bueno es que Sino que- Lo bueno es que están alineados. la voluntad está conversando con la señal Claro, económica. Claro. No golpees, weón, es lo que- Ah, no puedo golpear, no puedo golpear. No, ¿verdad? sí, no pasa nada. Ya. Un golpecito no pasa Un nada. golpecito. Ya, ahora vamos a tu pregunta. Oye, pero Toño, pucha, si podemos tener déficit en Ecuador o tal vez en el norte de Chile, etcétera, yo creo que políticamente, ¿no? Y lo hemos vivido ahorita con el gas ruso, cada país primero busca asegurar Su propia energía. su propia energía. Claro, Es decir, yo claro. tengo que ser capaz de, con los recursos que tengo que me mandó Diosito, ¿no? Ser lo más competitivo posible. Ah, Es un Ecuador no recurso quiere tener que estratégico. volverse dependiente de Perú, Claro. probablemente. Y hemos tenido acá una experiencia, Lógico. cerca de 20, 25 años atrás, cuando Chile apostó por su matriz de generación con gas de Argentina. Y acá otra vez me llama la atención que no golpee la mesa. Me emociono, porque yo me emociono. Dice que le pongas la mano en la pierna mejor. Ya, no, y sí me la uso. Si fuera aliancista podría haber un tipo de contacto. Sí. Ya, pero bueno, no, ni eso tampoco. Entre lancistas sí se toca, entonces. No. Salud, bendito. Estoy solo acá. Pero bueno. A ver. Chile apostó en un momento Por el gas de Argentina. Por el gas de Argentina. Y En un momento que los países políticamente estaban cercanos. estaban súper bien, qué sé yo. Tiraron, creo, 2, 3 gasoductos de Argentina a Chile. Chile invirtió en centrales térmicas que utilizaban el gas. El precio, me acuerdo, porque siempre el desarrollo del negocio eléctrico en Sudamérica está muy marcado por Chile, ¿no? Que ha sido el primer país que se lanzó al mundo liberal, ¿no? En la región. Y y los precios de energía en Chile se fueron al piso, eran todos felices, ves todas las inversiones, etcétera. Y en un momento Argentina se comenzó a quedar sin gas para su autoconsumo. Y quisieron, Chao. chao, cortaron el gas. Es un recurso estratégico. Entonces, recurso obviamente, estratégico. primero para mí, Primero si me para mí, sobra, para para todo, otro. pues. Así es. Para todo. Es que, y yo te digo, a mí toda esta crisis que había energética en Europa, no, hace pocos años, ¿no? Con la dependencia de... Me cuesta entender cómo Europa se ha permitido depender Tanto del gas. tanto del gas ruso. Sí, entendido, si en países como acá en la región, con la experiencia reciente que había habido, y vio en qué momento, pues, países como Alemania, con una dependencia enorme. Claro, porque de países de menores recursos se puede entender porque es un tema de costos que mueve Así la es, economía. pero otra un vez. país como Alemania. Ya, ¿qué es lo que el mensaje que está atrás? ¿Hay intercambios comerciales con los países vecinos? Sí, pero son excedentes. No veo ningún país dependiendo, ¿no? Nuevamente, desde que su matriz de generación dependa de un recurso energético, ya sea que llegue vía gas o llegue vía línea de transmisión con generación de gas, etcétera. No lo veo eso en la región. Que uno puede aprovechar, si está en la infraestructura, para en un momento exportar más, qué sé yo, sí. Pero pensar en largo plazo, que tú tengas a Ecuador, que va a depender 30, 40% de su matriz de generación, teniendo atrás... La explicación no es comercial, es geopolítica. Sí, Así no, y es. sobre todo Así siendo un es. país vecino Sí, que de alguna ahí manera pues toda la hay... teoría de comercio internacional, que te la aguanta el PowerPoint, chévere, pero no va a pasar eso, creo, en la realidad por temas geopolíticos. Y un país como Estados Unidos que consume pues una cantidad de energía absurda, ¿de dónde consigue su energía? A ver, no soy experto en la matriz de generación de Estados Unidos, pero con el presidente que tiene hoy en día, van a buscar el que tenga el precio más competitivo. Eso es lo que te puedo decir. Independientemente si son fuentes que son contaminantes o no. Yo conozco mucho menos que tú, pero entendía que justamente tienes una mitad de Estados Unidos que es mucho más renovable Sí. y la otra donde queman carbón, ¿no? Sí. La que queman carbón es Nueva York, ¿no? La costa este y la costa oeste tiene más hidro, más Y ahí es donde se eólico. generan todos los problemas del Medio Oriente y la necesidad del petróleo. Sí, Parte es ahí. claro, pero yo lo que voy es, yo creo que finalmente
Entonces, la matriz de generación va a depender más del KPI financiero, ¿no? Sí. Más que un Y- KPI de contaminación, ¿no? Y eso sería, yo sí quisiera que nos expliques un poquito más, porque hace un rato decías el costo de generación. Entonces, un proyecto de estos es inversión, un montón, y se puede alargar incluso el periodo de Más inversión. en las renovables es full CAPEX y poco OPEX. Ya. Pero al final tú todo lo llevas a un costo, dijiste anual, ¿no? Que al final es cuánto invertí, ¿no es cierto? Claro. Cuánto me cuesta operar y cuál es el precio al que vendo la electricidad. Claro, pero el precio te lo da el mercado. Tú dices, Sí. claro, claro, tú puedes decir ya, el costo, imagínate, un caso hipotético. El costo de desarrollo de esta hidroeléctrica es $35, que es, no sé, en 30, que es la anualidad del CAPEX, y 5 el dólar por el costo de operación. Claro, si vas al mercado, ojalá puedas conseguir 35 para arriba, ¿no? Ujú. Pero en general son modelos, cosas bastante impredecibles, ¿ya? Cuando uno está metido ahí, tienes unos marcianos, yo soy parte de marcianos, que tienes tu crystal ball ahí, no, tu bola de cristal viendo el futuro. Y además, como las inversiones son tan millonarias que se demoran 5 o 6 años, es como que en corto y mediano plazo, en un horizonte de 5 años, tienes bastante certeza de qué va a pasar. Ujú. Ya, entonces, tú generalmente, si tú manejas bien y lo que has predecido, cuánto te va a costar tu CAPEX y OPEX se da, en la realidad, tú deberías estar con un precio, por ejemplo, este ejemplo hipotético, que 35 vendiendo 36, 37 35 sería por kilowatt. por megavatio hora. Megavatio. Sí, generalmente Megavatio en la hora. jerga se habla dólares por megavatio hora. Ujú. Sí, acá tú vendes energía de potencia, que es 35 energía y puede ser de 5 a 8 dólares en potencia. Sí, Ya, así buenazo. es. Entonces, ese número que te sale de la inversión traída a valor presente más el costo de operar, Sí. todo eso lo llevas a este número que es un 35. Y eso lo comparas con los otros costos de producción, ¿no es cierto? No, sí, pero a ver, a la hora de tú despachar, a la hora que el coordinador del sistema ve qué planta prende, ya no le interesa si a ti te costó, Ah, si fuiste ineficiente o eficiente con tu CAPEX. Él a ti te despacha por tu costo variable, es decir, cuál es tu OPEX en general. ¿Ya? Sí. Entonces, como el agua, hay un canon de agua, pero igual es prácticamente cero. Entonces, el costo variable de operación de la hidro, el costo variable de operación de la solar y el viento es cero. Esas entran primero a despachar. Y después viene la generación a gas. Sí. Y si no, si el agua no es suficiente, el gas no es suficiente, entra el petróleo. También lo que tú puedes tener en un momento es fallas. Tienes Pero el precio al que todos estos generadores le venden es el mismo. No, claro, ¿cuál es el precio que de mercado spot? Es la teoría marginalista, es el que está marginando. ¿Ya? Casi solo, hay momentos del verano, por ejemplo, que solo es todo renovable. El costo marginal está en cero. Pues sí que en el verano, si está lloviendo un montón y es hora de madrugada que baja el consumo una barbaridad, oye, pero las luces de la calle están prendidas, sí, pero las industrias están paradas, muchas. Ya, sorry, pero es que no te terminé de entender. A ver. Entonces el COES tiene que el que COE mandar despacha por costo variable, por costo variable. eso despacha. Pero entra el agua, entra el gas, ¿y cuál es el costo marginal? ¿Cuál es el precio del momento, el precio spot? La planta más cara que está funcionando en ese momento. Ya. Sí, ya, esa es la que marca el precio. Conceptualmente, tú lo hiciste en el comentario, en la época de verano, de lluvias, acá en la costa, como hay mucha presencia de agua, el costo marginal debería ser un poco más bajo. Y en la época de sequía, que entra más térmicas a operar, que es esta época del año, por si acaso estamos en julio, si este podcast lo ven después, debería ser el precio más alto. Claro. Sí. Pero tú finalmente tú dices ya, el precio acá, el costo marginal que estoy prediciendo acá está en 20, acá está en 35, pero tú a un cliente, cuando tú le vendes a un cliente final, no le vendes, oye, en verano a 20 y acá a 35. Tú agarras un precio, ya, le vendo a 33. Tú ya sabes de antemano que vas a hacer plata como generador en una época del año y otra época del año vas a tener que meter la mano al bolsillo, pero en el neto esperas estar positivo. Genial, genial, buenísimo. Es bacán. Este es microeconomía. Los que estudian microeconomía, así se los digo, Claro. este es teoría marginalista, costos variables, costo Ahora, de desarrollo. nos habías hablado de estos tres grandes bloques en la cadena, ¿no? La primera pregunta de Nico, ¿no? Los que generan energía, los que la transmiten, la llevan de un lugar a otro y los que la distribuyen. Sí. Cuéntanos, por favor, ahora Claro. de cómo funciona la segunda parte, lo que es transmisión. Oye, transmisión y distribución son los que llevan energía, solo que cambia la tensión. Claro, una es hacia la Alta tensión transmisión. y otro es baja tensión. Así es. Ya, y son conceptualmente, tú antes tenías los tres negocios integrados, hasta el año 92. Tú tenías una misma empresa que generaba, transmitía y distribuía. Cuando
Se da la ley de concesiones eléctricas el año 92, se separan los 3 negocios. ¿Ya? Pero ¿por qué se separan los 3 negocios? Porque se buscaba que hubiera competencia en el negocio de generación. El negocio de generación, ¿no? El espíritu de la norma es que sea un negocio competitivo. Ahí sí que el generador decide por su cuenta y riesgo qué central pone, dónde la pone en Perú, etcétera. ¿Quiénes son los jugadores ahí? Por ejemplo, jugadores grandes ahí, por ejemplo, está Calpa, está Engie, está Electroperú, está Celepsa, está Fénix, está Egemsa, está Gasa, está Statkraft, etcétera, etcétera. Te estoy hablando, se me está pasando a alguno de los grandes que pueden jalar la oreja. Está Orien. Equans. No, Orien, que era lo que era Enel. De la más grande, los incumbentes es entre Calpa, Engie y Orien, lo que era Enel, entre las 3 hay como 70%. Sí, lo que llaman los incumbentes, los operadores que tienen muchos años. Después vienen algunos, viene Chagia, viene Celepsa, viene Statkraft, viene Fénix, etcétera, jugadores de 5%, ¿Y en 6%. gas? En gas, los 3 que te he dicho, los 3 más grandes, tienen un mix de agua-gas. Ah, ok. No solo generan todo, no, todo salvo hidro, todo... Statkraft, un poco más por mandato del dueño, 100% renovable, hidro. Hay algunas centrales nuevas que están entrando con eólicas, solares, que son renovables porque solo tienen una y es renovable. No es, pero veamos en el tiempo si se quedan solo en el mundo renovable. Tú tenías que Celepsa, por ejemplo, era 100% hidro, pero compró después Termochilca. Sí, en general la más grande sí usan gas de camisea, usan el viento, usan sí. Y antes lo que nos decías es que era uno solo el que integraba todo. Así Ahora es. nos has contado los participantes En la generación. En la generación. Pero en transmisión están ISA. En transmisión el gran jugador es ISA. ISAREP, sí. Que tiene más del 70%. Ya, y conceptualmente, el negocio de transmisión y el negocio de distribución es un monopolios naturales. Y al ser monopolios naturales, quiere decir que lo más conveniente es que solo haya un jugador. Es como, por ejemplo, acá la distribución en Lima. Lo más importante conceptualmente es bueno que haya un solo distribuidor en el norte de Lima y uno en el sur. Pero un pasito Sí. antes. Explícanos, porfa, qué cosa es transmisión. O sea, un poquito más. ¿De dónde a dónde va la Por la ejemplo, cuando energía? estás en una carretera, sales de Lima, te estás yendo hacia Trujillo, y en el camino ves unas torres de alta tensión, qué sé yo, son en general grandes fuentes de energía que se están transmitiendo de un lugar del país a otro lugar del país. Así es. A buscar donde está el consumo. Son redes de torres Sí. de alta A tensión ver, y cables. en Perú, en grandes números, la generación está concentrada en el centro del país. ¿Ya? Y el centro del país exporta hacia el norte y hacia el sur. Esto quiere decir que el norte y el sur importan energía como del centro. Eso es conceptualmente. Entonces sí es importante que haya líneas de transmisión robustas hacia el norte y hacia el sur del país para poder llevar esa energía. Y después ya la parte más retail, la parte que más conocemos todos nosotros los mortales en nuestras casas, es la parte de distribución. Pero yo lo que te decía hace unos segundos es que transmisión y distribución son monopolios naturales. Y al ser monopolios naturales, a veces la palabra monopolio es como la palabra egoísta, que tiene una connotación negativa. Sí. Y no tiene por qué ser negativo. Yo creo que siempre digo, es bueno ser egoísta. Así es. ¿No? Tu sueldo que tú no vas y lo repartes en el barrio. ¿No? Ya. En el negocio de transmisión y en el negocio de distribución, hacemos monopolios naturales, son negocios regulados. Tienes el Ocinermin, ajá. ¿no? El que te fija las tarifas de cuánto vas a recibir tú como distribuidor, cuánto Para vas a que no recibir como aproveches esa Sí, posición en monopolio. general ahí siempre a veces se fastidia a los transmisores, a los distribuidores que administran fierros. ¿No? Ahí no hay grandes, no pueden haber unos márgenes importantes hacia arriba o hacia abajo. Es un negocio bastante predecible. Si yo te decía que el negocio de generación, ya, te decía un negocio de generación bien manejado es 10%, pero puede ser que la fluctuación pues vaya entre 7 a 10.5 en rentabilidad, o entre 7 a 11, pero en transmisión y distribución las variaciones son más o menos 0.5%. Sí. A no ser que Dependiendo haya... qué tan eficiente eres ya. Sí, claro. Pero en general son mucho más predecibles del negocio de transmisión y distribución. Ahí sí compras un bono así prácticamente, así como un bono de tesoro americano. Ahí lo compras cuando... ¿Y es verdad que el billete se lo lleva el que genera energía? A ver, cuando uno paga en la casa, seguro alguien que esté escuchando ahorita, oye, yo solo he escuchado Luz del Sur o del Norte, Plus. hoy día es Plus Energía, ¿no? ¿Qué es eso de Calpa o ISA que están hablando acá estos señores? Ahí yo diría que
Cuando tú pagas 100 soles, para hacer un ejemplo simple, el distribuidor se puede quedar con 35. Y 65 soles está haciendo de recolector. Y esa plata va, La reparte. la reparte a transmisión, que es el negocio más pequeño, y donde está el negocio más fuerte, donde ahí va la mayor plata, esa generación. Pero no es porque los generadores sean más vivos que los transmisores o distribuidores, son donde están los mayores CAPEX. Pues. Claro. El mayor CAPEX está en la generación, ¿no? Nada, entonces otra vez, Claudio, cuando tú pagas 100 soles, ojo, no es que venga el señor Luz del Sur y da los 100 soles directo al bolsillo, no. Se queda con 35 y 65 tiene que pagarlo. Tiene que pagar la energía que le han vendido. La energía que le han pagado al transmisor, sí. Ajá. Sí. Exactamente, no, es un distribuidor tal cual, o sea, es como si fuera un marketplace y tú vendes un, no sé, pues un sándwich y en alguna plataforma de estas que hay, ¿no? En Rappi, por ejemplo, y Rappi se queda con una tajada, pero el fuerte es lo que tú le pagas al que produjo el sándwich. Así es. ¿No es cierto? Una pregunta. Cada vez que hay un COP 24, 25, 26, lo que fuera, una de estas cumbres mundiales de países, se habla de el cambio hacia la energía renovable y cómo el mundo está yendo hacia eso. ¿Es viable ese...? A ver, es más, de hecho yo he dado una charla TED de eso. A ver, es la famosa transición energética, ¿no? Ajá. Lo que te dicen, ya no sé si eso por lo menos, que la mayor preocupación que existe en el mundo son el efecto negativo que está causando el cambio climático, ¿no? Aparentemente, porque esto no es una ciencia exacta, ¿no? Te dicen que los cambios, las ocurrencias que hay hoy día de fenómenos naturales es muy distinta a lo que había en el pasado. O tienes grandes sequías o grandes inundaciones, qué sé yo. Y se considera que eso es por el calentamiento global y la industria que más impacta en el calentamiento global es la industria eléctrica. Wow. Y básicamente son el uso de combustibles fósiles. Entonces, hay muchos países o empresas que han tomado esa postura de que para combatir el cambio climático, lo que hay que dejar es de usar combustibles fósiles y utilizar energía renovable. Y no solo pensando en el negocio de generación, sino también tienes, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, qué sé yo. ¿No? Yo he trabajado hasta diciembre, he trabajado 16 años en una empresa noruega. Si recuerdo bien, tú tienes en Oslo, que he tenido la suerte de estar muchas veces, creo que 70-80% de los vehículos en Oslo son eléctricos. Ya vi un dato de que en el mes pasado, en los países nórdicos, más del 90% de las ventas de vehículos fueron eléctricos. Claro. O sea, ya nadie compra vehículos También que no hay sean incentivos, hay señales también un poquito, no solo es el mercado, sino ¿no? A veces la regulación también te manda algunas señales de por qué ir por un lado o por otro lado. Claro, lo más alucinante creo para nosotros los latinos que estamos acostumbrados al ruido, es que allá cuando quieres cruzar una calle tienes que fijarte bien porque te puede venir pues, un metropolitano y no lo escuchas, ¿entiendes? Es interesante, ¿no? Porque en general, pues, al no haber combustión, los vehículos no suenan, ¿no? No sé si acá ya hay algunos vehículos eléctricos y es como... Sí, no, es alucinante. Sí. Es una experiencia rarísima. Claro, es también, claro, también creo que contribuye también con... Yo tengo una moto eléctrica, te lo voy a prestar. Ya, claro, no hay mucho sonido. Entonces, a ver, esta preocupación, ahí yo sé que hay mucha discusión científica. Yo siempre digo, a mí me gusta separar lo que es la discusión científica de lo que son las tendencias. ¿Ya? La tendencia de la transición energética es clarísima. Eso sí, la tendencia existe. Porque si nos ponemos a discutir los fundamentos de la tendencia, nos podemos quedar acá. Este podcast podría durar días, 80 invitados y nos agarraremos a cabezazos y no llegaremos tal vez a una verdad absoluta de que el mundo va hacia allá, ¿no? Y hay unas métricas que pone de cuánta temperatura habría que controlar máximo, etcétera. Y ahí lo que te tratan de generar es que los países asuman compromisos vinculantes. Hay países que firman, otros que declaran y otros que simplemente hoy en día pues, están diciendo esto no vale nada, ¿no? Europa es la que está impulsando mucho todos estos temas, ¿no? De la transición energética y también ha llevado a países como el Perú. Pero igual, otra vez, yendo al inicio de la conversación, la matriz de generación en Perú es bastante amigable. Así es. ¿Entiendes? No tenemos la necesidad que en otros países. Al tener gas de camisea y el tener los Andes, etcétera, es una matriz bien amigable. Tenemos países vecinos que no tienen gas, que están quemando carbón. Ahí puede ser que tengan otras necesidades que Perú no tenga. No se trata de hacer un copy-paste. Hay que ver primero cuál es tu realidad, ¿no? Y otro tema importante, que a veces lo hemos hablado ahí con
con Willard somos amigos ahí de los transmisores, que te dicen que sin transmisión no hay transición. Ya, es interesante yo porque bueno, sin transmisión no hay transición. Porque otra vez, las fuentes de hoy día para desarrollar energía renovable no convencional, como el sol en el sur de Perú, las eólicas en ciertas partes, eso tiene que venir acompañado de línea de transmisión para el soporte para todo este crecimiento, ¿no? Ahí viene, me gusta a mí esa frase, Sí. ¿no? Sin transmisión no hay transición. A lo que voy, todo esto te trae muchos desafíos. Y ¿no? ya que mencionas a los amigos de transmisión, ¿no? Cristian, Carlos Mario, ellos también se embarcan en inversiones de largo plazo, ¿no? De larguísimo plazo, Totalmente. porque una línea de transmisión cuesta también varios cientos de millones. Sí. Y el desafío que ellos tienen, o sea, son seguro distintos, ¿no? Entonces, yo habiendo crecido en los 80s, no puedo dejar de pensar en el terrorismo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un reto para ellos? ¿Hay algún Pues tipo de preocupación? Yo creo que el tema de seguridad hoy día en general no, creo que no. Sí han habido unos temas puntuales con algunas minas, ¿no? en Sí. el norte del país, pero creo que eso responde a otros problemas, ¿no? Que no es parte de la discusión de hoy. No, claro, operan en sitios inhóspitos, ¿no? La parte de transmisión, la parte de generación también, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuál es en el negocio de generación que he trabajado en muchos años, cuál es tu primer anillo de seguridad? Yo siempre digo que son las comunidades, Claro. ¿no? Y ahí viene el tema un poco esto de sostenibilidad del negocio. Si que tú haces son- las cosas bien, la comunidad es tu aliado y vas a ser Así el es. primero en Así es, ¿no? Yo defender creo todo. Todos ganan. No sé, yo te podría decir algo para llevarlo a otro mundo, ¿no? Yo que tengo mucha presencia en redes, en LinkedIn, con más de 20.000 seguidores, yo siempre digo, ¿cuál es a mí mi primer anillo de seguridad? Que si alguien se tira contra mí, la gente que me sigue, que a la mayoría no la conozco, van a salir a defenderme. Y es un tema que se va a todo tipo de negocio. A todo tipo de negocio, ¿no? Si tú haces las cosas con convicción, haces las cosas bien, ¿no? Si haces que todos ganen, ¿no? Claro, que todos ganen, porque finalmente, en mucho negocio, creo que no lo hemos tocado, pero el negocio hidro, mismo negocio solar, eólico, transmisión, están en zonas inhóspitas del país y en zonas donde no hay presencia del Estado. Ujú. Entonces, muchas veces cuando llega un generador, un transmisor, causas una expectativa que es totalmente natural, ¿no? Entonces, Claro. para mí es imposible, ¿no? Entonces, si quieres hacer realmente, porque son inversiones a largo plazo, como lo hemos venido diciendo, tienes que ser aliado, tiene que ser una situación win-win, ¿no? Con los actores cercanos. El gas se desarrolla mucho en la costa, ¿no? El gas, como que si tú pones la térmica al lado de la demanda. Otra vez, por eso todo está en Chilca. Ujú. Chilca geográficamente está a nada, pues está. Porque ya el alto consumo empieza de Sur Chico, el Urín, todo eso, que es estás hablando de 15, 20 kilómetros. Pero puede ser que tu central esté a 3.000, 4.000 metros de altura y la ciudad más importante está a 50, 100, 200 kilómetros, que en vehículo puede ser 6, 8 horas, ¿no? Buenísimo. Mm. Escúchame, cambiando hacia la vista ya del consumidor. Dale. Es verdad, Toño, Consumidor de chela en este salud. programa. Salud. Es verdad que si yo genero electricidad en mi casa, instalo unos paneles solares, algún tipo de sistema, esa energía, si me sobra energía, ¿no se la puedo regresar al sistema? Tendrías que estar registrado en el sistema, no es tan sencillo. En general, Pero como persona natural, como Cuando Sí, hago spinning. no, Podría no, eso poner mi no. bicicleta. claro, no un episodio de Black Mirror. ese, ¿no? Sí. No existe eso hoy en día en el Perú. A ver, otra vez, en el tema de transición energética, sí existe mucha presión de mostrar que tú estás haciendo como empresas, a veces cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, hoy día hay industrias en el Perú que han colocado algunos parques solares. Tú tienes, por ejemplo, el Grupo Gloria, ¿no? No, Textil del Valle. Textil Valle, tienes Yura acaba de inaugurar una central solar de 30 megavatios. Tú tienes en el norte del Perú muchas agroindustrias que ya tienen centrales solares de 1 megavatio, 2 megavatios. Eso ya son inversiones ya un poquito... Claro, no y son- esa es una empresa. Y si esa empresa le sobra capacidad, Pero en general es para autoconsumo. Entonces, eso, no le sobra. conceptualmente es como decir, oye, yo antes compraba 3 megas del sistema, ahora pongo mi planta solar, sigo comprando 3 megas en las noches, porque la solar no funciona, y durante el día compro 2, porque yo estoy autoproduciendo 1.
¿no? A veces salen los números, sí, pero en general, pues si tú eres en la industria, pues tú produces arándanos, la palta Hass, lo que sea, en tu core no es generar electricidad, ¿no? Y también lo que sucede, por ejemplo, el BCP ha puesto, donde las oficinas ha puesto paneles solares, todo, pero más para autoconsumo, y también ellos quieren estar demostrando que están preocupados por el medio ambiente y tomando acciones, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, en muchas empresas volviendo a la industria que exportan, bueno, todas exportan, ¿no? Son cerca de 14 billones, es espectacular para mí la agroindustria. No soy experto porque me podrían invitar para otro podcast, me encanta el tema de la agroindustria. Tienes agroindustrias que han desarrollado, han puesto paneles solares y de hecho eso lo colocan como en su cadena de valor a la hora de vender, Claro, ya sea la palta, el arándano, el mango, y eso hace que sea pues un producto a la hora que lo compras al otro lado del mundo más atractivo. Porque es sostenible. Claro, sí, y puede ser una decisión de compra, puede ser porque tienes en tu cadena. Sobre todo en los mercados que más pagan por... Así es, tu preocupación por el medio ambiente, sí. Tal cual. Eso hace Textil del Valle, de hecho, Sí. ¿no? Textil del Valle ha logrado volverse productor para marcas gigantes a nivel mundial porque tienen un producto muy sostenible Claro. en una industria que generalmente no lo es, Claro. ¿no? Y a partir de hacer su propia energía y un montón de otras cosas más que tienen metidos en su cadena de valor. Pero a ver, seamos claros con esto. Yo creo que todo el mundo busca en lo que hace, cuál es tu diferenciador con el resto, con la competencia, ¿no? ¿Qué te hace a ti atractivo, ¿no? Versus el resto, ¿no? Y Perú está inmerso pues, en una globalización, pues somos un país pues, que estamos totalmente conectados con el mundo, ¿no? Entonces, el tema de que tú seas capaz de demostrar que en tu cadena estás generando electricidad renovable, no solo teniendo un contrato a veces, sino tú mismo teniendo tu propia planta, sí te marca una diferencia hoy en día. Que tal vez de acá a unos años ya no te marca una diferencia, no lo sé. Pero hoy en día sí te marca una diferencia. No, porque siempre lo bueno se copia y finalmente ¿no? se vuelve el siguiente estándar. Sí. Y la tecnología ahí está evolucionando un montón, ¿no? O sea, un panel solar hoy día no cuesta nada contra lo que costaba hace 10 Así es. años. Sí. Claro, eso también, ¿verdad? Eso es O importantísimo. sea, hoy día te puedes comprar un panel solar para irte de camping y enchufar tu celular y tus cosas y no cuesta nada. Así es. Antes eso era imposible, pues. Sí, yo en un momento me compré unos foquitos y los puse en una jardinera ahí, edificio que ponía que se alimenta con el sol. Cayó un día yo en la noche y estaba así como iluminada la jardinera. No, me había olvidado que los había puesto cuando ya es con el sol del Y no día. consumen. Claro, no consumían, sí. Buenísimo. Oye, pero yo hace un rato te preguntaba, y sorry que insista, ¿no? Pero tenemos dos tipos de clientes. Las personas naturales, las familias que consumen electricidad y las empresas, Sí. ¿no? En las familias, si yo en mi casa, en mi departamento, instalara algún tipo de panel y genero electricidad, me ahorro, ya no voy a pagar 100, de repente pago 40, 30, dependiendo de la capacidad que yo instale. Sí. Pero si se me fue la mano e invertí de manera más generosa en paneles solares y me sobra, no tengo yo como persona Se lo natural... se lo estás regalando al distribuidor con menores pérdidas. Exactamente, pero Así. no me No, devuelven hoy en día plata no. por yo generar. No, en otros países sí, pero hoy día en Perú no. Ya. Las tarifas que pagan los usuarios, ¿son diferenciadas hoy día? Sí, pero a ver, en general yo diría que es una tarifa bastante pareja a nivel de distribución, Ujú. ¿no? Y bastante competitiva. Yo siempre digo que a mí de chico me enseñaron que el agua, la luz y el teléfono eran caros. Eran caros porque eran caros, ¿no? Y la verdad es que nunca... Creo que ahí comenzaron a tener mi instinto de ser economista, porque cuando pedí explicaciones, no, pues sí, no, ¿cómo vas a preguntar eso, mocoso de miércoles? ¿No? Son caros y son abusivos, ¿no? ¿Por qué? Porque son monopolios, etcétera, qué sé yo. Pero no había mayor explicación. Ya entrando después al negocio de generación y entendiendo los precios de energía, y otra vez, con la matriz de generación que tenemos en el Perú, tenemos precios bastante competitivos en todo el Perú, ¿no? Quiere decir que los precios que pagamos son competitivos cuando tú los comparas con otros países. Yo sé que en un momento me podría decir, pero Venezuela, otros, sí, pues. Y son países que reciben unos subsidios altísimos, pero son países que están quebrados. No es por eficiencia, es por subsidio. Así es. De acuerdo. Así es. Ahora, eso es a nivel familias. Sí. A nivel empresas, hace un rato nos mencionabas los miembros de la cadena. Están Sí. los que generan, los que transmiten la energía y los que distribuyen. Sí, Y luego están los que consumen. así es. Pero Pero en el medio de estos dos últimos están los que comercializan. ¿Ahí estarían? a ver, existe... Vamos primero a la comercialización de electricidad, naturalmente la hace el generador. Ah. Sí, el generador, en general, te dicen cuál es el core
de Calpa, cuál es el core de Engie, de Statkraft, de Phoenix, etcétera, es generar y comercializar energía. Entonces, a la vez que tú produces energía, que es el negocio de generación, tú también puedes estar haciendo actividades de comercialización. ¿Y a quién le vendes? O le vendes grandes bloques de energía a los distribuidores. Conceptualmente, en general, Plus Energía, Luz del Sur, no generan, sino compran esa energía a un tercero y ¡pum!, van acá y la venden. Y los márgenes es prácticamente cero entre esto y esto. La venden es que llegan los cables hasta tu casa, hasta Así el es. medidor, hasta el Así medidor es. de tu casa. Y le ponen los cargos que hayan de transmisión, distribución entre medio, ¿no? O también tú tienes, las grandes clientes, muchas veces como las mineras, están conectadas directamente al sistema. Exactamente. No están conectadas a la distribución. Es raro que haya un gran cliente que consuma intensiva electricidad que esté conectado, esté aguas abajo. Una gran Compran fábrica. directamente al generador. Sí, puede existir. A ver, no sé, siempre hay acá un cliente emblemático grande, ese Jockey Plaza. Jockey Plaza, que te compra energía en bloque, sí está metido en el medio de... Claro, se ahorra el costo del distribuidor. Sí, claro, pero si está conectado directamente al sistema, pero en el caso de Jockey Plaza ya está metido, Claro, no zafa imposible. no zafa ese costo, a pesar de ser un alto consumidor. Claro, tú tienes una Antamina, por ejemplo, tienes la mina Las Bambas, tienes etcétera, que están conectadas directamente al sistema, claro, no tienen los cargos de distribución. Porque la transmisión, ellos mismos construyen su línea propia. Cada disco tiene sí, y se conectan directamente al sistema Así de es. transmisión. ¿Cómo se llama donde llega la energía al...? Llega a una subestación, el sistema interconectado nacional. Ok. Claro, tú lo que tienes es como que tuvieras una telaraña, ¿no? Así miles de cables acá, y tú en un momento que dices, ya, voy a poner una nueva planta de generación, y dices, ok, ya, pum, yo estoy acá y tengo que llevar a hacer una nueva telaraña para conectarla a todo este mallado. Sí, y generalmente tú también cuando haces una planta de generación, tienes que buscar conectar tu planta a una parte del sistema donde haya suficiente evacuación de tu energía, para que después no se te quede... No te quedes sin carga. No te quedes dónde llevarla. A ver, y haya vertimiento. Pero es un tema importante que no lo habíamos tocado. Eso ha pasado en Chile. A ver, Chile, por la geografía que tiene también, ¿no? Es como una culebra. Yo le decía al inicio que el norte de Chile es súper competitivo para solares. ¿Y qué pasó? Había unas inversiones monstruosas en generación solar, pero el consumo, al igual que en Perú, está más al centro, en la capital Santiago. Y a la hora que han querido evacuar toda esa energía, Se pierde. no hay el costo. como Se le decía, pierde. no hay transición sin transmisión, no ha habido suficiente capacidad de transmisión. Tú por decirte, imagínate, no sé los números por decirte, tú producías 3.000 megavatios en el momento del sol, así, plus, así, 3.000 megavatios, pero la demanda en el norte de Chile es solo 1.500. De 1.500, el operador del sistema te decía, ya, prende tú tus 3.000 por señales económicas, pero a la hora que querías evacuar esos 1.500 hacia el centro de Chile, es decir, hacia el sur, la capacidad de línea de transmisión era 500. ¿Qué pasó con los otros 1.000? Chao. Chau, Se vertimiento le llaman. perdieron. Se perdieron, ¿no? Porque en general, conceptualmente, la energía ¿Qué no se hacen? almacena. Lo echan a la tierra. Sí, chao, se va. Sí, Pero lo literalmente, pierdes. o sea, ¿qué haces con esa No energía? sé entonces dónde termina esa Cable a electricidad. tierra. Sí, claro, pero Calientas agua. no tienes que hacer con esa electricidad. Es como que la botas. Claro. La botas, ¿no? Y por eso también, cuando se está hablando mucho de los BES, también las baterías que preguntaste hace un rato, muchos de estos proyectos han nacido en el norte de Chile. Porque lo que quieren justamente es, en lugar de esto, estar regalándoselo ahí a la... En Chile el negocio de las baterías, del almacenaje está mucho más desarrollado que acá en Perú. Pero por una necesidad del sistema. Te digo, ojo, yo siempre digo, mucho cuidado. Nosotros somos muchas veces en la cabeza del copy-paste, ¿no? El Excel, ¿no? El copy-paste. No, pues, tienes que ver cuál es la realidad de tu matriz de generación. Ajá. Y el sistema de Perú es mucho más mallado. Chile naturalmente es como una tripa. El sistema del Perú es mucho más interconectado. Pues nosotros tenemos costa, sierra y selva, y es un sistema mucho más mallado que a veces no evacúas por acá, pero puedes evacuar por acá. Sí. Ahí tienes Buenísimo. una carretera nomás y la carretera no da. Claro, si la carretera no da, sí, piña. Sí. Toño. La sección a continuación es la más importante de este programa. Y se llama... La chela de la sabiduría, que te comentamos ahora. Nos Ah. tienes que contar así ese consejo que te hubiese gustado que te den a ti cuando recién entrabas al negocio, hace 20 años, hace 30 años. A ver, hay un consejo, he estado el sábado pasado en la Universidad Nacional de Trujillo
ahí físicamente, no virtualmente. Estuve hace 2 semanas dándole una charla virtual a los 170 chicos de la San Marcos y otras charlas que he dado a KN, etcétera. Y algo que le vengo repitiendo a los chicos, o que quisiera que alguien me hubiera metido así un cachetadón a los 20 años, cuando estés terminando la universidad, etcétera, ni se te ocurra hacer una maestría en lo mismo o algo parecido. Porque el delta de conocimientos que vas a recibir es chiquitito. Te repiten lo mismo. Te repiten lo mismo. Entonces, me dirás, ya, ¿qué me está diciendo? ¿Que deje de estudiar? No. Yo les hablaba hace un rato qué jugadores hay acá en el Perú, primera generación. Desde los 90 vivimos un país totalmente globalizado, donde hay un montón de presencia de empresas extranjeras. ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos? El inglés. Por favor, a los 20, si tienen 20 años, 21 años y no son buenos en inglés, dedíquenle sus horas al inglés. Si tienes que perderte alguna fiesta el fin de semana, hazlo. Tienes hoy día que encima con los streaming, tienes N medios de lo que tal vez tenía cuando era chiquillo, ¿no? Y lo que te va a dar es potentísimo. Y otra vez, importante, el inglés es formación, no es capacitación. No tienes que estar esperando que la chamba te lo pague. Tú tienes que ingeniártelas y tú ver cómo lo cubres. ¿Ya? Cheers. Qué bonito. Cheers. Salud, salud. Chévere, Toño. Un placer. Muchísimas gracias, hermano. Gracias.